Y bueno, jóvenes, qué bueno continúan con nosotros este sábado 6 de noviembre del 2021 en la Universidad ICEA Plantel Jilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y vamos a terminar de hablar ya de los tratamientos térmicos del acero, que en realidad es bastante teoría, pero pues la hemos abordado aquí bastante rápido, bastante puntual, ¿no? Vamos a hablar finalmente de lo que es el revenido. Dice que su finalidad es liberar de los esfuerzos internos al acero, mejorando su ductilidad y su tenacidad, pero sin que su propósito sea eliminar la dureza obtenida por el templado. El revenido comprende el calentamiento del acero endurecido a una temperatura abajo de la crítica inferior llamada AC1 y enfriándola a una velocidad conveniente. Su rango de temperaturas es de 200 a 450 grados centígrados, representando una zona divisoria entre aquellas aplicaciones que requieren dureza y aquellas que requieren tenacidad. Si su principal característica deseada es la dureza o resistencia al desgaste, la pieza se va a revenir a menos de 200 grados centígrados sobre la zona crítica, y en estas condiciones los esfuerzos residuales se van a reducir notablemente cuando se alcanzan estas temperaturas. Por otro lado, si se desea que la principal propiedad sea la tenacidad, se va a revenir por arriba de los 450 grados centígrados, logrando prácticamente que los esfuerzos internos o residuales desaparezcan en su totalidad. La microestructura y propiedades mecánicas del acero revenido van a depender de la temperatura y duración de esta, porque las partículas de carburo se van a hacer progresivamente mayores y menores en número conforme la temperatura y el tiempo aumentan. Este cambio de microestructura va a tener generalmente como resultado una menor resistencia y dureza, pero mayor ductilidad y tenacidad, que es lo que ya estuvimos diciendo, ¿no? Por lo tanto, la temperatura y el tiempo van a ser variables interdependientes en el proceso. Por ejemplo, si bajamos la temperatura y aumentamos el tiempo, se puede generar el mismo resultado aumentando la temperatura, pero disminuyendo el tiempo. Entonces, en esencia, el revenido lo que hace es disminuir los esfuerzos internos del material, pero sin quitar las características obtenidas por el templado, en este caso, la dureza. Y bueno, por último, vamos a hablar de los tratamientos especiales, que son 4. Primero tenemos el austemplado, que es un proceso isotérmico, en el cual la austenita se va a transformar en vainita a temperatura constante. Este también es llamado temple diferido o temple vainítico. Y va a consistir en calentar al acero a una ligeramente por encima de la temperatura crítica superior y mantenerla, generando la austenitización. Y en este instante se va a enfriar rápidamente a través de un baño de sales y se va a mantener en esa temperatura crítica inferior durante un tiempo suficiente hasta que se obtenga la total transformación de la austenita en vainita. Y esta de aquí abajo pues es la gráfica del austemplado. Su principal ventaja es la ausencia de esfuerzos internos y grietas microscópicas producidas por los temples ordinarios martensíticos. Además, la tenacidad va a ser mucho más elevada en estas piezas tratadas que en las piezas templadas y revenidas, a pesar de tener ambas piezas la misma dureza. Va a contar con mayor ductilidad, también menos distorsión y peligro de fisuras, porque el temple utilizado no es tan drástico como el método convencional. Su principal limitación de este procedimiento es el efecto del tamaño de la pieza que se trata térmicamente. Solo suele ser adecuado en secciones que pueden enfriarse con suficiente rapidez para evitar la transformación a perlita, por lo tanto se aplica en piezas con un espesor menor o igual a media pulgada. Este espesor puede incrementarse un poco para los aceros aleados, pero entonces el tiempo para determinar la transformación a vainita puede ser excesivo. El siguiente proceso especial es el martemplado, que va a ser tan isotérmico, efectuando un calentamiento del acero y manteniéndolo a una temperatura por arriba de la crítica superior a 3 durante un tiempo suficiente para que ocurra una completa austenitización, y enfriándolo rápidamente en un baño de sales fundidas cuya temperatura se obtiene usualmente entre los 200 y 300 grados centígrados, que debe ser superior a la temperatura de recristalización.
Y aquí podemos observar cómo la temperatura de enfriamiento inferior es más corta y rápido se obtiene el enfriamiento. De esta forma se va a obtener una estructura martensítica con pocos esfuerzos internos. Cuando convenga disminuir la dureza o resistencia obtenida, se puede posteriormente trabajar el acero con otro revenido obteniendo martensita revenida. Es muy importante que la temperatura del baño de sales sea próxima y superior a la temperatura del punto MS, pues si fuera inferior, parte de la austenita de la periferia se transformaría en martensita antes de que el resto de la austenita en el centro, y el proceso sería imperfecto. La temperatura del punto MS va a variar en algunos casos de acuerdo a la temperatura de austenitización. El martemplado se suele emplear en la fabricación de engranes de mecanismos diferenciales de automóviles, troqueles, cojinetes de bolas, entre otros. En realidad, este tratamiento térmico es una variante del temple interrumpido en agua y aire. Su principal ventaja va a ser que evita las deformaciones y tensiones internas, y su aplicación queda limitada a piezas que no sean muy grandes. El siguiente son los temples interrumpidos y van a ser dos. Tenemos los de agua y aceite y dice que este se suele enfriar generalmente en agua bajando la temperatura de la pieza hasta unos 300 o 400 grados seguidos y rápidamente se mete al acero en aceite, sin que antes se haya tenido paso a un equilibrio de temperaturas entre el núcleo y la superficie del acero. Este tratamiento se tiene como objetivo para para templar herramientas de forma complicada fabricadas con acero templable en agua y tiene como objetivo evitar que las diferencias de temperatura en el acero sean demasiado grandes durante la transformación de la austenita en martensita, lo que evita que se desarrollen esfuerzos que produzcan deformaciones y grietas. Y esto es los temples de agua y aceite. Y por último tenemos el temple interrumpido en agua y aire. Ocurre lo mismo, pero en vez de meter la pieza en aceite, se va a dejar a temperatura atmósfera para que termine de ocurrir el proceso de enfriamiento. Y bueno, jóvenes, dejamos hasta aquí este video, no sin antes pasar a lo que es su última tarea del fin de semana, que va a ser investigar los tipos de hornos que se emplean para llevar a cabo los tratamientos térmicos. Ahora sí, dejamos hasta aquí este video y la explicación de este fin de semana. Saludos.